Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. ADN 40 estará presentando a partir del próximo sábado un documento excepcional. Mario Vargas Llosa, Una vida en palabras. Son 10 horas de una autobiografía de Mario Vargas Llosa, el escritor ganador del Premio Nobel de Literatura de 2010, en una conversación, no en la catedral, sino en todos los lugares más importantes en los que se llevó a cabo su vida con su propio hijo, Álvaro Vargas Llosa. Para mí es un privilegio tener a ambos aquí. Álvaro Vargas Llosa, ¿cómo estás? Mario Vargas Llosa. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola Sergio. Quiero empezar contigo, Álvaro, porque tú impulsaste este proyecto. ¿Por qué un documento audiovisual en video? Pues cuando tu padre nos ha ofrecido una autobiografía, por lo menos hasta cierta época de su vida, en El pez en el agua, y nos ha ofrecido también, con El llamado de la tribu, una autobiografía intelectual también. ¿Por qué se necesitaba esto? ¿Cómo no? Confieso que mi idea original, antigua idea, era escribir un libro a 4 manos, que fuera una conversación un poco inspirada en un diálogo muy hermoso que escribió Jean-François Revel, el escritor y filósofo francés, con su propio hijo, un monje budista, con el que escribió un libro que es una reflexión sobre la relación entre Occidente y Oriente. Es un diálogo más bien filosófico, pero ese libro, que a mí me parece muy hermoso, que se llama El monje y el filósofo, me dio la idea de que algún día sería bonito proponerle que escribiéramos un libro que fuera un diálogo, una reflexión, ¿no? Nunca lo hicimos, o por lo menos el tiempo lo fue postergando todo, hasta que surgió la posibilidad de hacer con ustedes, con el Grupo Salinas, algo en televisión. Y a mí se me ocurrió inmediatamente que ese era el proyecto, que ese diálogo que originalmente estaba pensado para palabra escrita, para impresión, fuera un diálogo televisivo, un diálogo audiovisual, porque es un medio que llega, por supuesto, a un público distinto, que no necesariamente se acerca a los libros, y porque yo creo que además la idea de recorrer físicamente los lugares más importantes de su vida, de su obra, de su trayectoria política, podía quedar como un gran testimonio permanente. Y eso es exactamente lo que me gustaría que el público viera en esta serie de 10 capítulos. Mario, pues fue una gran cantidad de tiempo la que dedicaron Pues sí. todos ustedes a hacer esto. Hubieras podido escribir una novela. ¿Por qué hacer este documento? El proyecto a mí me desconcertó un poco al principio, pero una vez que comenzamos, ya le fui poniendo el entusiasmo. Filmamos en muchos sitios, en Inglaterra, en Francia, en el Perú, desde luego, tanto en Lima como en Arequipa, en España. Creo que dejamos solamente Bolivia y Piura por los problemas enormes que había en esos momentos. Pero digamos, el documental cubre prácticamente toda la vida, la obra, y además pues opiniones de tipo social, de tipo político. Está hecho con muchísima franqueza. Realmente no he ocultado nada. Todo está dicho con mesura, digamos, de una manera pues muy explícita, pero al mismo tiempo también discreta. O sea que lo que creo que va a quedar en ese documental es prácticamente una vida, una vocación y una presencia en este tiempo de grandes sorpresas, de grandes enigmas, entre ellos la pandemia que estamos viviendo todavía. ¿Cómo un muchacho joven que se enfrenta a la pobreza en Perú, que decía que quería ser comunista, termina siendo un liberal, un creyente en la libertad económica, pero también en la libertad social, la libertad política y la libertad personal? Bueno, digamos, creo que en el documental está bastante explicado, con detalle. Este proceso pues fue un proceso más bien largo, pero te lo resumo en pocas palabras. Yo nací en una dictadura en el Perú, ¿no? Lo que no es raro tratándose de la historia peruana. Y entonces la dictadura del general Odría afectó muchísimo a mi familia, de tal manera que yo me empeñé mucho en ir a San Marcos, que era la universidad popular, la universidad insumisa, y fui a San Marcos con la idea de encontrar comunistas,
porque había leído un libro que se llamaba La noche quedó atrás, que me impresionó muchísimo, de comunistas. ¿De Jean Valjean? De Jean Valjean, sí, sí. En la época de Hitler, que estaban en la clandestinidad total, se arriesgaban a morir, digamos, a hachazos. Y bueno, yo quedé muy impresionado con estas personas que me parecían heroicas. Y bueno, en la dictadura que había en el Perú, pues me parecía que enfrentarlos debía haber comunistas en quienes se enfrentaban. Y efectivamente ahí encontré, en San Marcos, encontré un grupo que estaba tratando de resucitar el Partido Comunista, que había sido tremendamente golpeado el año anterior, luego de un intento de levantamiento de San Marcos. Y entonces pues fui un militante durante un año del partido, pero luego la Revolución Cubana a mí me entusiasmó, como a muchos jóvenes en América Latina, y vi en la Revolución Cubana pues un modelo de acción contra las dictaduras, contra las enormes desigualdades que había en nuestros países, y una, digamos, forma de acción política. Luego fui nombrado como miembro de una sesión de escritores latinoamericanos que apoyaba a la Casa de las Américas, y viajé en los años 60 5 o 6 veces, me parece, a Cuba. Y poco a poco fui viendo pues, que la realidad no se parecía, digamos, a la imagen que daba, que había muchas persecuciones, que había la SUMAP, por ejemplo, que a mí me causó una tremenda impresión porque yo estaba muy vinculado al grupo de jóvenes, pintores, bailarines. Eran unidades que eran campos de concentración para recluir a los opositores. Entonces se crearon unos campos de concentración donde iban mezclados disidentes, delincuentes comunes, y estos jóvenes poetas que pensaban que la revolución iba a cambiar también las costumbres, que iba a permitir a los homosexuales tener una vida en libertad. Bueno, entonces a mí me impresionó tremendamente esta historia de la SUMAP, y yo quedé, digamos, hasta el llamado caso Padilla en una circunstancia muy crítica de lo que ocurría en Cuba. Finalmente el caso Padilla fue determinante, rompí con Cuba, porque yo estaba totalmente identificado con Padilla, me parecía que una persona que había renunciado a escribir para dedicarse a trabajar más por la revolución no podía ser un agente de la CIA como lo acusaban. Y entonces a partir de ese momento, pues bueno, me encontré huérfano de ideas, y poco a poco fui asumiendo que la democracia era una necesidad para los países que querían ser no solo modernos, sino también libres. Y dentro de la democracia, pues viví yo los años en Inglaterra de Margaret Thatcher, que a mí me convirtieron en un liberal, ¿no? Álvaro, una cosa que me llamó mucho la atención es que no hubo ningún intento de ocultar esta apasionada vida amorosa y personal que ha tenido tu padre. Ni la tía Julia Urquidi, ni la muchacha de nariz respingadita, tu madre Patricia Llosa, ni Isabel Preisler. Sé que es una decisión muy compleja porque el propio Mario pues, se ha quejado de que la gente se meta en su vida personal. ¿Lo hizo? ¿Y por qué tomaron esta decisión de tocar ese tema también? Bueno, Sergio, porque si uno va a contar la vida de una persona, tiene que contar la vida de una persona. Si uno escamotea, oculta, disimula episodios fundamentales de la vida, no hablo de episodios menores, marginales, sino fundamentales de la vida de una persona, entonces no está siendo honesto ni consigo mismo, ni mucho menos con el público al que quiere contarle una vida. Espero que lo hayamos hecho de una manera inteligente, cuidadosa, respetuosa, pero al mismo tiempo era fundamental contar qué personas han sido importantes, influyentes en la vida de mi padre, y las mujeres que ha amado y que lo han amado a él, cómo no van a ser parte importante de esa trayectoria.
Me parece que está tratado eso sin ningún sensacionalismo. Los dos tenemos, en fin, horror, aborrecemos el sensacionalismo. En la familia lo hemos vivido en los últimos años. La civilización del espectáculo. Esa es, la civilización del espectáculo, la banalización de cosas importantes que son las relaciones humanas. De modo que quiero creer, el público lo tendrá que juzgar, quiero creer que lo hemos hecho bien, pero lo hemos hecho a partir de ese criterio, ¿no? Eres un hombre de palabras también. Mira, a ver, dime. Lo que fue muy importante, digamos, era decir la verdad. Y decir la verdad se puede decir de una manera discreta, de una manera sin escándalos, sin abusar, digamos, de la realidad, porque, digamos, son experiencias pues, que han marcado muchísimo una época determinada, y entonces lo hicimos de esta manera. No sabemos cómo ha quedado todavía, pero bueno, yo pienso que ha quedado, digamos, decorosamente. Y lo más divertido, Sergio, si me permites un segundo, es que, bueno, él escribió efectivamente este ensayo sobre la civilización del espectáculo, la idea de que la cultura está hoy día muy banalizada en muchos círculos, que la información cultural ha pasado a ser una información que tiene muy poco que ver con la cultura. Él es muy crítico de esto y lo sigue siendo, y entonces a partir de algunas de esas relaciones, él fue objeto de una información que no fue, digamos, instigada por él, pero que de algún modo surgía de esta realidad. Y entonces se vio de pronto viviendo esa misma realidad que él tanto había criticado. Muchos de sus críticos obviamente se lo recordaban interesadamente, críticos políticos, por cierto. Así que con humor hemos abordado también en la conversación esa circunstancia rara de que él se viera envuelto a su pesar en esa civilización, ¿no? Y de hecho, dices en este documental de 10 horas, dices en un momento dado que pues la civilización del espectáculo es de imágenes, pero hay una civilización distinta que es de palabras. Tú siempre has sido un enamorado de las palabras. Sin ninguna ¿Sigues duda, estando enamorado de la literatura? Claro. No, digamos, yo creo que las palabras al final quedan. Creo que las imágenes son más espectaculares y que en un momento dado deslumbran, pero al mismo tiempo las imágenes son pasajeras, y yo creo que al final, si se trata de una carrera, al final las palabras duran más que las imágenes, ¿no? No te voy a preguntar si tienes algún hijo favorito, pero te voy a preguntar si alguno de tus libros es tu favorito. ¿Hay alguno de tus libros que lo sientas más cercano hoy? Pues mira, yo creo que los libros que me han costado más trabajo, los que me han sacado las canas que tengo, son los libros que preferiría, que escogería entre mis libros favoritos. Por ejemplo, me costó muchísimo La guerra del fin del mundo, que ocurre en Brasil, donde los personajes de la historia no hablan la misma lengua en la que yo escribo, y al mismo tiempo pues era un hecho basado en hechos históricos, de tal manera que tenía que documentarme. Y luego, digamos, otro caso muy parecido es la historia que hice sobre Trujillo en la República Dominicana, la fiesta del chivo. Los dichos son muy diferentes a los dichos peruanos, los dichos populares, que, bueno, de alguna manera ambientan el paisaje. O sea que esas dos novelas, que son las que más me costaron, son las que preferiría, pero por razones así muy personales, ¿no? ¿A 85 años te arrepientes de algo? Pues me arrepiento de muchas cosas, pero no te las voy a decir, por supuesto. Bueno, eso está bien. ¿Y te sientes orgulloso de algo en particular? Pues sí, yo creo que haber conseguido materializar mi vocación, que era mi gran preocupación de joven, si sería posible que fuera un escritor, y que fuera un escritor más o menos decoroso, creo que lo he sido, y entonces de eso sí estoy muy orgulloso, ¿no? Pues yo quiero agradecer a ambos, a Álvaro Vargas Llosa, tu hijo, que además fue el motor impulsor de este proyecto de Mario Vargas Llosa, Una vida en palabras. Y Mario, pues con la admiración que te tiene alguien que te ha leído desde hace muchos años, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.